A jury says Lonnie Franklin Jr. is the Grim Sleeper killer. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G, y hoy desglosamos la escalofriante realidad. Los monstruos no siempre acechan en las sombras, sino que a veces viven en la casa de al lado. Se trata de individuos que forjaron con maestría fachadas de normalidad, familiares queridos, profesionales respetados, miembros activos de la comunidad, solo para revelar una aterradora capacidad para asesinar a sangre fría. No incident, he didn't say it wasn't me or anything like that? No, really no conversation at all. Dennis Nilsen. Dennis Nielsen, the man who once called himself the murderer of the century, tonight starts a life sentence for 6 murders in North London. He once boasted he could have killed 500 people had he not been stopped. The judge at the Old Bailey said he should stay in prison for at least 25 years. Nielsen vagaba por Londres como un exsoldado solitario trabajando en un centro de empleo, mezclándose entre las esquinas de los bares y los largos paseos a casa. Los vecinos recordaban a un hombre educado y dispuesto a ayudar. No daba la impresión de ser alguien peligroso, pero todo cambió en febrero de 1983, cuando aparecieron restos humanos en las alcantarillas de su departamento en Cranley Gardens. 8 or even 9 of his victims to this day remain unidentified. Young men with no names, no known addresses, jobless, rootless, and friendless. Some were Scots, some were Irish, others were described as vagrants, hippies, and skinheads. La verdad se remontaba a finales de 1978. Jóvenes a menudo sin hogar o solos, a quienes atraía a casa para que le hicieran compañía y que nunca salían con vida. Nielsen mató al menos a una docena de víctimas durante aproximadamente 4 años. Vivió junto a sus cuerpos durante días o semanas, y luego quemó o tiró los restos por el inodoro para intentar deshacerse de ellos. La vida tranquila solo hacía la realidad más inquietante. At the time of his arrest, Dennis Nielsen hadn't seen his mother for 10 years. How do you think Dennis was able to become involved in this kind of problem and then be able to live from day to day? No, that's the bit I don't understand. I just don't understand how this could go on and nobody knowing anything. Dennis Rader. Prosecution's now hoping the BTK killer will receive a jail sentence of 175 years. The former Scout leader's good fortune that Kansas did not introduce the death penalty till after his killing spree was over. Los asesinatos de BTK aterrorizaron a Wichita, Kansas durante décadas, mientras que su culpable vivía con la apariencia de ser un ciudadano más. Dennis Rader era un padre casado, líder scout, presidente del consejo de la iglesia y oficial de cumplimiento de códigos, la última persona de la que se sospecha violencia. A partir de los asesinatos de la familia Otero en 1974, Rader mató a 10 personas mientras se burlaba de la policía y los medios de comunicación con cartas que describían su método de atar, torturar y matar, de ahí las siglas en inglés. But with us right now is Chief of Police Richard Lemonnier. I have a couple of questions, Chief. How can you be sure that the BTK letter is authentic? Well, Ron, after reviewing the contents of the letter, there's absolutely no question that the only person who would have the type of information that was included in the letter would have to be the killer himself. Se detuvo por largos ratos y luego reapareció como si nada hubiera cambiado. Cuando reanudó la comunicación en la década del 2000, un mensaje en un disquete dio a los investigadores la pista que necesitaban. En 2005, Rader fue arrestado y la fachada finalmente se derrumbó. BTK nunca había sido un nombre que aterrorizara de primera vista, sino el nombre más común del pueblo. I never met him personally, but there were small towns people talk. Were mixed opinions. Of course, he was known to be a very active person in one of the churches up there, but there were a lot of people that said that he was the type of person that, well, one phrase that we've heard frequently, creeped you out. Gary Ridgway. FBI profiler Mary Ellen O'Toole is using a carefully devised psychological strategy in her interrogation of the Green River Killer, Gary Ridgway. Her goal is to get him to confess to 44 unsolved homicides where no physical evidence exists that could link him to the crimes. Los asesinatos en serie suelen concebirse como frenéticos o caóticos. Gary Ridgway demostró que además podían ser sistemáticos. Dedicaba largas horas a pintar camiones en Kenworth,
Asistía a la iglesia, se casó y se hizo olvidable, demasiado olvidable. A partir de 1982, Ridgway se centró en mujeres vulnerables y las mató con una regularidad escalofriante. Aparecieron cadáveres a lo largo del río Green y en zonas boscosas del condado de King. Ridgway admitió más tarde que volvió a visitar algunos vertederos, mucho después de haber matado personas. Started at an early age, but sex and hurting the woman. And he loved being able to talk finally after all these years. And in doing so, he kind of walked us down the path of all of his murders. At one point, Gary referred to himself as something like the lean, mean killing machine, and he was very efficient, like a machine. Para cuando fue arrestado en 2001, había confesado haber asesinado a docenas de mujeres, declarándose culpable de 48 asesinatos, una cifra que los investigadores creen que subestima la cifra real. Sus propias palabras lo decían todo. Mataba a las mujeres que creía que nadie echaría de menos. And he would drive up to them, and sometimes he'd even have his son's toys in the front seat, and that would be a very effective ruse to convince these women that, hey, I can't be that serial killer. I've got my little boy's toys in the car. He was a very normal, kind of vanilla type looking person, and there was nothing that stood out about him. Harold Shipman. Sir Harold Shipman appeared here today charged with murder, forgery and attempted deception. The case against him stems from the death of one of his patients. Se supone que la confianza es la piedra angular de la medicina, y Harold Shipman la tergiversó para convertirla en su fachada. En Hyde, Grand Manchester, se forjó la reputación de ser un médico de familia que infundía confianza, de esos que conocían a los pacientes por su nombre y acompañaban a las familias en sus nacimientos, enfermedades y pérdidas. Andrew Watson, a fingerprint expert, said he'd found the doctor's print in a corner of the will. He didn't identify any prints belonging to 81-year-old Mrs. Grundy. Desde mediados de la década de 1970, Shipman inyectó discretamente a sus pacientes, en su mayoría mujeres mayores, dosis letales de diamorfina, falsificando historiales médicos para ocultar el aumento de muertes. Cuando las sospechas surgieron en 1998, la magnitud del caso destrozó la fe de muchos. Las investigaciones oficiales concluyeron que probablemente mató a más de 200 pacientes, lo que lo convierte en el asesino en serie más prolífico de Gran Bretaña. In the wake of the Harold Shipman case, Alan Milburn is expected to try and close the loophole which prevents the GMC from temporarily suspending doctors suspected of criminal or incompetent behaviour while investigations are carried out. The GMC insisted tonight that they support the need to change. Jeffrey Dahmer. A gruesome story leads off our newscast. Milwaukee police found body parts in a North Side apartment, and now they wonder if they've uncovered some kind of death factory. This was the scene earlier this morning. Police hired a private contractor to haul a refrigerator and a tank of acid out of the apartment in the 900 block of North 25th Street. Los edificios de apartamentos están llenos de personas solitarias que a veces pasan desapercibidos, y Jeffrey Dahmer se apoyó en eso como ventaja. Los vecinos se quejaban de malos olores y ruidos extraños, pero la mayoría lo atribuía a comida en mal estado, cableado defectuoso o cualquier cosa menos algo de la magnitud que realmente sucedía. Tras su puerta, Dahmer asesinó a 17 jóvenes y niños, muchos de ellos hombres de color, drogándolos, matándolos y guardando los restos como trofeos. Dahmer was 33 when he told Nancy Glass about his twisted motive for killing 17 men. Not because I was angry with them, not because I hated them, but because I wanted to keep them with me. Incluso cuando una víctima aturdida y herida escapó brevemente, la policía aceptó la endeble explicación de Dahmer y le devolvió al niño. En 1991, Tracy Edwards rompió ese patrón para siempre, llevando a la policía de vuelta al apartamento, donde todo salió a la luz. What brought the police here in the first place? The officers were stopped by an individual who claimed he was in the apartment and became engaged in a dispute with the owner of the apartment and left the apartment and called the officers. John Wayne Gacy. Final words of the serial killer, quote, "Taking my life would not compensate for the loss of the others. This is the state murdering me." The prosecutor put it this way: he got a much easier death than any of his victims. El llamado payaso asesino tenía una vida pública tan activa y vibrante que le servía de camuflaje.
Dirigía una empresa de construcción, contrataba adolescentes locales, hacía voluntariado y actuaba como los personajes Pogo y Patches en eventos benéficos y fiestas infantiles. En su barrio, Norwood Park Township, parecía alguien que ayudaba a construir la comunidad, no a destruirla. Entre 1972 y 78, Gacy agredió sexualmente y asesinó al menos a 33 jóvenes. Well, he's pumping the water out, and that terrible smell coming out, Steve. I said, hey, John, I said, what, do you got a bunch of dead bodies over there? He says, what do you mean? I said, what do I mean? It smells like a bunch of dead bodies. He said, oh, no, those are all dead field mice, you know. Enterró la mayoría en el mismo sitio de la avenida West Somerdale y arrojó otros al río Des Plaines. El arresto de Gacy en diciembre de 1978 finalmente expuso lo que se escondía debajo de su casa. Pocos asesinos han usado su comunidad como camuflaje tan efectivo. He had said that he was going to make an addition, but he was going to go upwards. And then he was going to cement the crawl space. And then when this came out, we thought, well, nothing would have been found if he had done that. Joseph DeAngelo. Investigators now telling us they used discarded DNA to help track him down, genealogy websites, and a long process of elimination sifting through family trees. Una de las revelaciones más inquietantes del caso del asesino del Golden State fue la forma en la que la vida de Joseph DeAngelo se dividió en dos. Para los vecinos de Citrus Heights, era un jubilado un poco de mal genio pero común y corriente. Anteriormente había sido policía en Exeter y Auburn. Crió una familia. Acudía al trabajo. Nada parecía inusual. DeAngelo, a Navy veteran serving in Vietnam in 1973, then joining a police department around the same time the alleged crimes would begin. He outsmarted everybody for 40 years. Farrell Ward worked with him on the force. He kind of knew what the next step was going to be. Neighbors say DeAngelo was an average suburban homeowner, except for his temper. Mientras tanto, en toda California, un solo delincuente cometía robos, agresiones sexuales y asesinatos durante las décadas de 1970 y 80. DeAngelo fue finalmente vinculado a al menos 13 asesinatos, más de 50 asaltos y más de 120 robos. En 2018, los investigadores utilizaron genealogía forense para identificarlo. La habilidad camaleónica de DeAngelo para esconderse a plena vista había sido su refugio. And I'm really sorry to everyone I've hurt. Thank you, Your Honor. Thank you, sir. Lonnie Franklin Jr. En el sur de Los Ángeles, el caso de Grim Sleeper se alargó durante décadas, en parte porque nadie sospechaba del hombre de mediana edad que ayudaba a tunear los autos de los vecinos. Lonnie Franklin Jr. era conocido como el tío Lonnie, un hombre discreto que trabajaba en empleos municipales, organizaba barbacoas y saludaba desde el jardín de su casa como cualquier otro vecino. Mientras tanto, las mujeres desaparecían y morían. Samara Herod said she broke every speed limit to drive in from San Bernardino. Her baby sister, 15-year-old Princess, was murdered by Franklin, March 2002. And she had a heart of gold and she deserved to live a full life. And I'm here for her. Franklin asesinó al menos a 10 víctimas entre 1984 y 2007, con una aparente pausa de 1988 a 2002, que le valió su inquietante apodo. Esta pausa no fue resultado de algún cambio de mentalidad, sino de lagunas en lo que salía a la luz pública. En 2010, una coincidencia de ADN familiar finalmente llevó a los detectives hacia él. The DNA sample that first led police to his doorstep wasn't his. It was his son's. Familial DNA, it's called, yeah? It's called familial DNA because it is the DNA not of the ultimate suspect, but of a very, very close relative. Su caso es un ejemplo escalofriante de cómo las apariencias pueden encubrir el horror durante demasiado tiempo. Rodney Alcalá. Well, let's see. Bachelor number one is a successful photographer who got his start when his father found him in the dark room at the age of 13, fully developed. Between takes, he might find him skydiving or motorcycling. Please welcome Rodney Alcalá. Rod, welcome. Lo que hace que Rodney Alcalá destaque es la eficacia con la que utilizó su encanto como arma. En 1978 participó en The Dating Game. Ganó el episodio con su carisma, pero la inquietante verdad ya estaba en marcha. Bachelor number one.
Yes. What's your best time? The best time is at night, nighttime, Why do you say that? because that's the only time there is. The only time? What's wrong with morning, afternoon? Well, they're okay, but nighttime's when it really gets good. A partir de finales de los 60 y durante los 70, Alcalá atacó, agredió sexualmente y asesinó a mujeres jóvenes y niñas en California y Nueva York. Se apoyó mucho en su talento fotográfico para atraer víctimas, acumulando cientos de fotos, algunas aún sin identificar, y guardaba lo que consideraba trofeos, que eran objetos arrebatados a sus víctimas. Cuando finalmente fue condenado por 5 asesinatos décadas después, los investigadores sospecharon de muchos más. I'm a drama teacher, and I'm going to audition each of you for my private class. Bachelor number 1. You're a dirty old man. Take it. Come on, over here. Hey, aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y de activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Muy bien, vayamos al final. Ted Bundy. And when I left about 4 o'clock in the morning, he would walk me out to my car and he'd say, Ann, be sure you lock the door because I don't want anything bad to happen to you on the way home. Gee. And if anyone had told me then that I had been locked up with the most dangerous man probably in America, I would have said you're crazy. Ted Bundy triunfó durante un tiempo porque encarnaba todo lo que la gente no esperaba de un depredador. Estudió psicología, fue voluntario en círculos políticos y se matriculó en Derecho. Parecía sereno, elocuente y con el control absoluto, una imagen que cultivaba con una precisión letal. People say Ted Bundy didn't show any emotion. There must be something in there. I showed emotion. You know what people said? See, he really can get violent and angry. There's no right way for me to act. De 1974 a 77, Bundy cometió asesinatos en Washington, Oregon, Utah y Colorado, antes de huir a Florida en 1978. Allí atacó a jóvenes mujeres en espacios públicos, fingiendo lesiones o autoridad para atraerlas. Sus arrestos no lo detuvieron. Escapó de la justicia 2 veces, primero en Colorado a mediados de 1977 y luego de nuevo ese mismo año, antes de reaparecer en Florida. Bundy acabaría confesando docenas de asesinatos. Su caso demuestra que la apariencia por sí sola puede ser un arma. The sociopath will be whatever you want them to be. They can read us, and then they'll put on a mask for the occasion. Whatever they need to do to get whatever they want from us, they will be. So he was many men, and behind that facade, there was a monster that no one could have spotted. ¿Qué caso de nuestra lista te impactó más? ¿Nos perdimos algunos? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.